Una bienvenida para todos. Hoy prepararemos esta exquisita receta de galletas que se desmoronan en la boca. Al final del video les dejo alguna recomendación. En la descripción del video les dejo los ingredientes. Vamos a necesitar 565 gramos de margarina sin sal, 250 gramos de azúcar pulverizada, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 huevos, una pizca de sal, 750 gramos de harina de trigo todo uso y media cucharadita de color amarillo en polvo. Usaremos la pala de la batidora, agregamos margarina, azúcar pulverizada y la media cucharadita de color amarillo. Pueden usar cualquier color en polvo amarillo que sea de panadería, no debe tener ninguna clase de condimento. Batimos a velocidad media alta por 20 minutos aproximadamente o hasta que la margarina duplique su volumen y cambie por un color más claro. Cuando ya tengamos bien cremada la mantequilla con el azúcar, agregamos los huevos y la esencia de vainilla. Dejamos cremar los huevos por unos 10 minutos. Con la batidora encendida a velocidad baja, agregamos la harina con la pizca de sal. La sal ya la tengo mezclada con la harina. Dejamos batir solo lo suficiente como para que se mezcle bien. No dejamos batir mucho para que no se desarrolle el gluten. Esta masa queda blandita, pero no demasiado. A veces puede quedar un poco más seca, esto depende de la harina. Yo uso una manga de tela porque es ideal para trabajo pesado. Para hacer estas galletas hay que hacer un poco de fuerza y esta manga es resistente. Para estas galletas estoy usando una boquilla grande de estrella. Yo estoy usando la número 849. Estas galletas quedan de 35 a 40 gramos de peso aproximadamente. De esta receta salen 40 galletas aproximadamente. Quiero aclararles que yo preparé 4 veces esta receta para poder sacar la producción que necesito. A la lata no hay necesidad de agregarles harina ni grasa. Precalentamos horno a 180 grados centígrados, horneamos por 30 minutos a 180 grados centígrados, pero el tiempo de horneo depende de cada horno, así que estén pendientes. Estas que son en forma de lengüita las decoramos con chocolate y grajeas. El chocolate lo derriten al baño María o en el microondas de a 30 segundos por vez. Revuelven y repiten el proceso hasta que esté totalmente derretido. También las pueden hacer en forma de flor. La forma de estas depende de la boquilla que usen. También las pueden hacer redonditas. Las pequeñitas que hice en forma de flor las hice de 15 gramos aproximadamente y se demoran 21 minutos a 180 grados centígrados. Con alguna superficie plana le hacen un pequeño hueco en la mitad y le agregan glaseado del sabor de su gusto. Estas galletas tienen de 20 a 30 días de vida, pero se deben guardar en cajitas, frascos o bolsitas. La idea es que estén bien selladas. En una vitrina también pueden estar unos 20 días, pero al estar expuestas al ambiente pierden crocancia, aunque esta galleta no es tan tostada, sino que se desmorona en la boca. Algunos colegas no preparan estas galletas porque no les salen, pero el secreto de esta receta es la calidad de margarina que se usa. La margarina que se debe usar para esta receta es una que tenga un alto contenido graso. En otras palabras, una que sea de buena calidad, por lo tanto es un poco más costosa que otras. Yo les recomiendo la de Gusto, la fina tipo europeo, Astra, Mojapan Gold y otras. Lo ideal es que sea una margarina especial para hacer batidos, que cuando usted la ponga a batir ella duplique su volumen. Esto le va a dar esa textura especial a estas galletas. Cuando hagan esta masa, no la dejen para el otro día, porque se pone dura y si la ponen a batir para intentar ablandarla, se empieza a desarrollar el gluten y quedan como separada la grasa de la harina, entonces quedan como un poquito malucas. Entonces hagan la masa y de una vez la usan. Si le ha gustado este video, regáleme un me gusta y no olvide suscribirse para que reciban las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Dios les bendiga y nos vemos pronto.